El mes de octubre es muy especial para los peruanos. Las calles adquieren un color, un aroma y una fe que ha trascendido generaciones. El hábito morado, el incienso, los cánticos y la multitud reunida en torno a una imagen pintada hace más de 3 siglos nos recuerdan que la devoción también es parte de nuestra identidad. Esta noche recorreremos juntos la historia y el misterio del Señor de los Milagros. Bienvenidos. Esto es Hora Contacto. Gracias por estar una vez más aquí en Hora Contacto. El Señor de los Milagros es un símbolo de fe, unión y peruanidad, pero detrás de esa imagen que hoy convoca a multitudes, existe una historia que se remonta al siglo XVII. Esta noche, junto al padre Miguel Ángel Basalo y al antropólogo Armando Medina, exploraremos cómo nació y cómo se extendió esta devoción que traspasa fronteras. Veamos el siguiente informe. Hay una vida, por tanto, una nueva posibilidad de vida y de salvación que proviene de la fe, que Dios sigue queriendo realizar en el mundo. Fabio estuvo marcado por la fragilidad desde pequeño. Una enfermedad extraña quiso arrebatarle la vida. Su cuerpo era un suspiro, su futuro una incógnita. Pero su madre, en medio de esa incertidumbre, decidió entregarlo al Cristo Moreno. Y desde entonces el niño camina como un escogido. Miren lo que yo sentí al cargar así los milagros. Una alegría inmensa, estar ahí cerca del Señor, un poco nervioso, y de que toda la gente me mire y cargando sin los milagros con mucha alegría, gritando, cantando, con los hermanos, con mis amigos. Tiene solo 13 años y apenas guarda recuerdos de su enfermedad que padeció desde muy pequeño. Lo que quedó grabado en su memoria no son los nombres de las pastillas ni los rostros de los médicos, sino la imagen de su madre, vestida de morado, sosteniéndolo entre oraciones. La fe de una mujer que de rodillas pidió un milagro cuando todo parecía perdido. Ese tipo de convulsión es que el niño se pone totalmente rígido y despertaba con la mirada a un punto fijo hacia arriba, donde yo le buscaba la mirada a mi hijo y no lo encontraba, ¿no? Él tenía la mirada totalmente perdida. La primera vez que le dio ese cuadro fue horrible, la verdad. Y ahí es donde mi mamá me dice, entrégalo al Señor. Y ese 18 de octubre, Fabio tenía ya 1 año y medio tomando el Depaquene. Estábamos en plena avenida Tacna. Y yo le digo, mamá, ¿cómo hago? ¿No? Porque no sabía cómo hacer el tema de entregarlo al Señor. Y mi mamá me dice, tú eres su madre, ¿no? Entrégaselo, y con mucha fe. Un niño que cargó con el peso de una enfermedad y hoy carga el anda de la esperanza. Fabio es para su familia la prueba de que el Cristo Moreno responde. En el silencio de su infancia queda el misterio. ¿Cura, azar o fe? Para su madre y para él no hay duda. Fue el Señor de los Milagros quien restauró su vida. En cambio, el Señor de los Milagros tiene algo particular, que por estar en la capital y tal vez por ser la ciudad más grande, pues se convierte en un mar humano. Primero, tiene una gran cantidad de seguidores. Lo segundo es que desborda estos espacios territoriales, y las mismas procesiones la vamos a ver que la hacen en Chile, en Argentina, en Estados Unidos y en otros países del mundo. Lo que quiere decir entonces que la fe y la espiritualidad hacia el Señor de los Milagros no solamente se ha quedado en un espacio territorial, sino que ha desbordado estos límites territoriales para convertirse en una imagen global. No es el único testimonio. El Cristo, pintado por los esclavos angoleños en el siglo XVII, resistió terremotos, el olvido y sigue tocando vidas, como la de María del Carmen y su hijo Eduardo. Una madre escuchó el peor diagnóstico,
Un tumor amenazaba su vida y los médicos advertían que una operación podría dejarla en estado vegetal. En medio de la angustia, el silencio de los hospitales se volvió insoportable. Fue entonces cuando su hijo Eduardo, integrante de la Hermandad del Señor de los Milagros, se aferró a la imagen morada y clamó por un milagro. Yo me acuerdo clarito cómo fue ese día, me acuerdo que fue un 19 de octubre, que fue el homenaje. Mi madrina se acerca a mi mamá, le entrega un ramo de flores, le dice, comadre, vas a entregar un ramo al Señor del homenaje. Y mi mamá no lo podía creer porque no lo sabíamos, en verdad, pues, ¿no? Y ver a mi mamá ahí al filo del homenaje con el tumulto de gente, la emoción. Y días después fuimos a ver los chequeos, los resultados, y el doctor le dijo que ya no era necesario operación, que el tumorcito se había calcificado. Ella entregó flores, él derramó lágrimas y lo increíble sucedió. Los médicos hablaron de una mejoría repentina, casi inexplicable. Desde aquel día, María del Carmen y su hijo han caminado juntos en fe. Él cargando el anda morado entre hombres de negro. Ella, testigo de que el Cristo de Pachacamilla había tocado su hogar. Tenía neumonía. Y en mi camita había una imagen del Señor de los Milagros. Y ahí me puse a rezar, porque yo quería que mi hijo viviera. Yo decía, Señora, ayúdeme con mi hijo, que mi hijo se salve. Decía, que no le vaya a pasar absolutamente nada. Y así todo, 3 días estuve reza. Al 5.º día ya me pude ir allá a mi casa. Me dijo, señora, ya le dan de alta a su hijo, se va usted. Tranquila, nomás, ahí están los medicamentos, todo. 2 vidas marcadas por la enfermedad y selladas por el milagro. Eduardo vive cada octubre como un hijo agradecido, con el hombro adolorido por el peso del anda y el corazón iluminado por la gratitud. María del Carmen lo sigue de cerca, orando, cantando, recordando que el Señor de los Milagros no solo les devolvió salud, sino también una nueva razón para creer. El ser humano frente a lo desconocido siempre necesita creer en algo, necesita creer en alguien. Por eso en algún momento fueron los mitos, las leyendas, pero después estos elementos fueron reemplazados por elementos religiosos. Por eso incluso María Rozgodowski también nos dice, ¿no?, que justamente los apus, los cerros y los espacios sagrados de la naturaleza fueron reemplazados por santos cuando llegó la conquista y la colonia. Pero esta manifestación ahora que se deposita en los santos es justamente porque buscamos que algo le dé sentido a nuestra propia existencia. Entre promesas y testimonios, el Cristo de Pachacamilla sigue marchando por Lima. Es el corazón latente de una ciudad entera que cada octubre se vuelca a las calles entre cantos y lágrimas. El Cristo de Pachacamilla no es solo una imagen en un muro, es un latido colectivo, sombrío, esperanzador y cargado de mucha fe, que aún hoy pinta de morado el corazón del Perú. Pidiéndole al Señor de los Milagros que siempre, con su bondad y generosidad y amor, que abre caminos de salvación. El Señor de los Milagros es uno de los símbolos prácticamente de la peruanidad. Sin embargo, antes de empezar a continuar hablando sobre él, quisiera que conozcan un poco a nuestros invitados. El padre Vassallo, por favor, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, soy Miguel Ángel Vassallo, tengo 21 años de sacerdote, actualmente estoy a cargo de 2 parroquias en San Miguel, Nuestra Señora del Carmen y San Judas Tadeo. ¿Es su primera vez en televisión? No. Ya tiene experiencia mediática. He venido acá, pero hace años en realidad, ¿no? Con usted, bueno, visitante recurrente, gracias por estar una vez más con nosotros. Muchas gracias, sí, efectivamente. Bueno, mi formación, yo soy antropólogo, docente universitario en la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Escuela de Antropología. Me dedico a la investigación, mis temas de interés son la religiosidad, la salud y todo lo que tiene que ver con la condición humana y todo lo que tiene que ver con el relacionamiento de la antropología y la espiritualidad. Y el Señor de los Milagros es una de estos fenómenos, digamos, culturales, religiosos, que ha traspasado fronteras. ¿A qué le atribuye inicialmente
ese alcance que ha tenido el Señor de los Milagros? Bueno, yo creo que una de las cuestiones fundamentales es que el ser humano siempre necesita conectarse o tener un refugio en el mundo de la espiritualidad. Siempre desde los albores de la humanidad el hombre siempre buscó elementos que nos vinculen a esos espacios sagrados para darle unas ciertas connotaciones para que le dé sentido a su propia existencia. Entonces las diferentes manifestaciones han pasado y han ido evolucionando de un tiempo a otro, desde los pueblos primitivos, teniendo una serie de símbolos, hasta llegar a lo que es propiamente la religión, que es ya con la llegada de una serie de elementos que dan un sentido espiritual a la condición humana. Entre ellos está el Señor de los Milagros, o el Señor de Pachacamí, el Señor de los Temblores, que ya hablaremos de ello, es que le da un sentido de unidad, y por eso es que hoy día el Señor de los Milagros es un símbolo de identidad y de unión de todos los peruanos, y principalmente de la ciudad de Lima, ¿no? ¿Y cómo así traspasa la frontera? Porque eso ha repercutido en muchos países, donde hay obviamente peruanos, pero también hay otras personas que lo han adoptado. Efectivamente, el Señor de los Milagros no solamente pasa a ser parte de nuestra ciudad de Lima ni del Perú, sino ahora ha traspasado las fronteras, está casi en todos los continentes. Y es porque justamente, uno ha sido porque los migrantes y la población migrante ha llevado consigo esta fe y esta espiritualidad, y donde se ha visto pues vinculado a estos elementos ligados a los milagros, a esa búsqueda del recogimiento y la búsqueda de esa confianza y la fortaleza en un mundo espiritual para seguir en la lucha por la vida misma, ¿no? Entonces, llegar a otros lugares, esto se contagia y también va creando toda una suerte de una vinculación con otras personas que también están en esa búsqueda espiritual. Por ello, creo yo que la fuerza del Señor de los Milagros en otras latitudes del mundo, primero es porque ahí están la congregación de alguna colonia o alguna población migrante, peruanos, que van cargados de esa devoción y que contagian a otros grupos humanos de esas localidades, ¿no? Y por eso es que va creciendo y ahora lo vemos presente, como le digo, casi en todos los continentes, ¿no? ¿Qué significa el Señor de los Milagros en la historia de la religiosidad católica? Yo creo que es una huella muy concreta de Dios para el Perú, porque pues, que un muro de barro no se caiga frente a semejantes terremotazos que han habido, y es una señal divina. Y por otro lado también todas las historias que uno puede escuchar de las gracias que ha sido concedida a la gente a lo largo de todo este tiempo es impresionante, ¿no? Yo cada vez que pasan los años y me voy quedando cada vez más sobrecogido de todo lo que Dios hace a través de esa devoción. Y esa creencia, digamos, que surge antes, digamos, ahora, digamos, el grupo afrodescendiente es minoritario, pero conversábamos un poquito antes de empezar el programa de que antes no era así. Cuando ocurren estos hechos en el siglo XVII, la población afrodescendiente, la población negra, era muchísimo más en porcentaje, digamos. Cuéntanos un poco de eso, por favor. Bueno, para ubicar en el contexto, no es necesario mirar que hay algunas teorías que explican sobre el Señor de los Milagros. Uno de ellos es que, por ejemplo, María Rostorowski nos hace una referencia de que en estas poblaciones de Pachacama había una gran cantidad de una población indígena y que estaba allí desarrollaban todo lo que era un mundo espiritual, religioso, que hasta el día de hoy tenemos a Pachacama como ese lugar emblemático. Pero que luego con el devenir del tiempo viene la conquista y se llegan grandes señores, terratenientes a instalarse en estos lugares y traen a los indígenas a esta zona de lo que ahora es donde está la iglesia de las Nazarenas, pero se llamaba la Pachacamilla porque ahí trajeron a los indígenas de esa zona para que se instalaran allí. Entonces la primera hipótesis que plantea María Rostorowski, que me parece interesante y me parece válida, cuando ella dice que probablemente la primera pintura fue hecha por indígenas de la zona, del lugar, y que allí se instalaron, y ese era el grupo poblacional mayoritario que tenían una serie de actividades para el cuidado de la huerta, los sembríos y los cultivos de esa zona. Pero con el transcurrir del tiempo llegan las poblaciones afro y se instalan en este lugar también. Y entonces la segunda hipótesis que se maneja es que sobre esa pintura ellos recrearon la imagen del Señor de los Milagros, que era solamente un Cristo crucificado. No tenía, por ejemplo, la Virgen María, Virgen Magdalena, el Espíritu Santo. Eso se colocó posteriormente. Pero en ese momento era el Cristo crucificado nada más. Pero lo que sí llama poderosamente la atención es que tenía al sol y la luna, que acompañaban al Cristo crucificado. Hay más evidencia del secretismo, ¿no? De la unión de creencias en una sola imagen. Exacto, por eso es que ahí encontramos nuevamente la presencia del sincretismo, el Cristo crucificado,
y la imagen del sol, que es el Tata Inti, ligado a la fertilidad, a la fuerza, a la fortaleza, a la luminosidad, a lo masculino, y la Mama Quilla o la luna, que está asociado a la fertilidad. Y esas son las dos imágenes que estaban presentes en la cosmovisión de los pueblos indígenas. Entonces está presente ahí en la imagen, por eso que se atribuye a ese elemento. Sí, interesantísimo. Y así es pues como nació una de las expresiones de fe más grandes del mundo, pero ¿cómo se convirtió en una tradición que moviliza a millones y se expandió mucho más allá del Perú? Todo eso al regresar. Soy Joyce Mantilla y este es Hora Contacto. Volvemos. Solo un instante. Si este misterio ha despertado tu curiosidad, suscríbete al canal de TV Perú Noticias, comparte este episodio, deja tu comentario, porque cada mirada hacia lo desconocido nos acerca a una nueva verdad. Continuamos con el programa. Octubre se tiñe de morado. El incienso, las andas, los cánticos y la participación de miles de fieles forman parte de un culto que se repite cada año. ¿Cómo entender esta suma de ritos y costumbres en torno al Señor de los Milagros? Profesor. Como en todo elemento ritual y como en todo acontecimiento para darle un espacio de sacralidad, necesitamos de símbolos y elementos que nos vinculen a explicar o darle cierto contenido mágico, ritual a todo el elemento. Uno de ellos, por ejemplo, es los cánticos, las oraciones, las plegarias, que están asociadas no solamente al poder de la palabra en sí, sino al contenido simbólico y semántico que se le da a estos mensajes para conectar con el mundo de la espiritualidad, entre ese mundo exterior y el mundo interior del sujeto que realiza esta plegaria. Lo segundo es utilizar los elementos aromáticos para estimular los sentidos del olfato y que eso estimula directamente al cerebro como parte y se generan respuestas bioquímicas para dar cierta sensación de bienestar, tranquilidad o seguridad. Entonces utilizamos elementos simbólicos que están asociados, por ejemplo, al incienso, y en algunos lugares se utiliza el palo santo, que es la madera propia de la naturaleza y que lo utilizan para poder generar estos aromas. Y el tercero está asociado al estímulo de la vista, que es el color morado. Eso. ¿Por qué el morado? El color morado, bueno, tiene algunos orígenes muy medievales, donde el morado estaba asociado a la resignación, a la humildad, a la penitencia, al mundo espiritual. Y que luego eso se traslada posteriormente a estos lados de América con la llegada de la conquista y bueno, se trae el color morado también para poder hacer esa vinculación espiritual de la humildad y el recogimiento. Entonces es un elemento clave que está allí. Y las mantillas de color blanco están asociadas mayormente a la pureza y por eso está asociado en los pensamientos, en la cabeza, porque está asociado a los pensamientos, ¿no? Padre, el tema de las amadoras, por ejemplo, y todos estos grupos que se van creando en torno a las expresiones religiosas que se dan en el Señor de los Milagros, también no solamente están presentes, igual que los cargadores de las andas, también son parte de un grupo que tiene otras actividades, ¿no? Que, o sea, aprovechan este vínculo, esta unión para trascender a otros tipos de actividades que van más allá de lo netamente, digamos, hacer solamente una expresión de fe. Ellos actúan, tienen una presencia social, ¿o me equivoco? Sí, acuérdate que es una hermandad. Entonces, como hermanos, hay un deseo de solidaridad los unos con los otros, pero también de conectar con la ayuda social. Entonces, junto con las monjas, las nazarenas carmelitas, que se visten de morado, hacen actividades de ayuda, dan comida a los necesitados, hacen obras de bien continuamente, ¿no? Es una gran obra que se hace allí frente a la gente necesitada, ¿no? Tocando el tema del color morado, aquí hay que referirnos a Sor Antonia Lucía del Espíritu Santo, que es esta mujer venerable ecuatoriana, la fundadora del monasterio nazareno, que ella causa de alguna manera una revolución, porque hasta esa época, siglo XVII, nadie se vestía de morado. Nadie. O sea, no hay, y a ver, hasta el día de hoy, tú no ves una monja en la calle vestida de morado. ¿Por qué es esto? Porque ella afirma que el Señor le dice
Mi madre entregó su hábito, el hábito carmelita, es el hábito de la Virgen del Carmen, es el hábito de la Virgen, propiamente el marrón, ¿no? Pero yo quiero que tú uses como distintivo el hábito que yo usé en vida. Y Cristo aparece como nazareno, vestido de morado, que también tiene un color, es un color asociado a la penitencia, al dolor, al Señor que carga con nuestros dolores. Y desde ese momento es que las monjas empiezan a usar ese color de hábito. Obviamente causa revuelo. En Lima las autoridades se ponen a decir qué es esto del hábito, le mandan que se deshaga del hábito, ella obedece, pero la fama de la mujer es tan grande que reconocen allí un deseo de Dios, y después la gente, y ahí surge la hermandad, empiezan a decir, por los favores que nos concede Dios a través de esta devoción, también queremos hermanarnos con este color. Y entonces surge el mar morado que el día de hoy hay con el hábito morado, ¿no? Esa es la explicación. Se vuelven como pequeños, como embajadores, digamos, al unirse a este grupo humano de morado, ellos se suman también y comienzan a difundir esa fe, esa creencia. Definitivamente, es una conjunción de voluntades, pero sobre todo porque nuevamente el color morado es un elemento que unifica. Y no te olvides que el primer elemento que nos pone en contacto con la realidad es la observación, lo que observamos, ¿no? Lo visual. Entonces nosotros lo visual vemos este fenómeno y inmediatamente nos convoca a ese recogimiento espiritual. Pero ahí hay un tema bien interesante también tomar en cuenta. Si bien es cierto, María de los Santos, que es ecuatoriana, ella vio al Cristo morado, que el Señor de los Milagros salía en procesión muy solo, porque eso fue un lienzo que se pintó allí para que pudieran salir por las calles. No, al verlo solo, ella se incorporó, por ejemplo, a la Virgen de las Nubes, que es una imagen muy propia de allá del Ecuador, para que pueda acompañar en estos actos procesionales. Hasta ahí un primer elemento importante. Como una introducción, digamos, sí, como algo conocido y ya. Luego de ahí le agregaron otros elementos. Muy inteligente. Sí, pero ¿cómo y por qué va creciendo este fervor hacia el Señor de los Milagros? Porque hay dos elementos claves a tomar en cuenta. Primero, porque el Señor de los Milagros empieza a demostrar con actos y por la referencia que dicen los seguidores, empezó a ver resultados en cuanto a por ejemplo, a la recuperación de la salud. Lo que quiere decir que el Señor de los Milagros está asociado a un elemento protector y tal vez nos ayude a recuperar y prevenir de dolores y enfermedades o padecimientos. Ese es un primer elemento que está presente en todo momento allí. El segundo aspecto importante por la cual ese mar morado se convoca en el mes de octubre está asociado porque justamente hay una suerte de un temor a los embates de la naturaleza, como por ejemplo lo que ocurrió con los terremotos, o lo que pasó con los sismos, lo que pasó con la época del fenómeno del Niño. Acabamos de salir de COVID-19 y todo el mundo busca ese recogimiento ante lo desconocido, al temor que provocan estos embates ligados a la naturaleza y a los fenómenos mismos de la enfermedad y el padecimiento. Entonces yo creo que ahí ese elemento es importante, porque justamente ante lo desconocido, el ser humano siempre busca un refugio, ya sea en la parte mítica o en la parte espiritual o religiosa. Y con el tiempo creo que ha ido evolucionando también, porque incluso no solamente tiene que ver con la fe, sino también se ha vuelto como un networking, ¿no? Como una red de contactos. También opera, digamos, si somos de distintas procedencias, de distintos lugares, pero somos de la hermandad, eso ya nos vincula y eso ya es un elemento de confianza, sí, integrador, digamos. Sí, tuve la oportunidad hace unos años y seguramente van a ver el programa La Hermandad del Señor de los Milagros de Tampa, que es una hermandad latina en los Estados Unidos. En los Estados Unidos me invitaron, porque justo a través de la virtualidad, en la época COVID, cuando se transmitían las misas por YouTube, me encontraron. Y empecé a hablar del Señor de los Milagros, y entonces quisieron, cuando pase todo esto, Padre, que venga usted a predicarnos el retiro, y después de años seguido, y no te encuentras solo con gente de Perú. Y le vas preguntando a la gente, ¿y tú por qué? No eres de Perú, pero ¿por qué dices? Bueno, es Cristo, ¿no? Yo he sentido que Cristo me ha llamado a través de este lugar, ¿no? Hasta mira, las cosas más... Yo creo que Dios se hace, ¿no? de la tierra y tiene estas manifestaciones particulares, en nuestro caso el Señor de los Milagros, el Señor de Ayabaca, el Señor de Huanca, etcétera, ¿no?
se hace con el pueblo por algo. A mí, por ejemplo, la historia del turrón de Doña Pepa, no sé si se puede hablar de eso, que es algo tan propio de octubre y tan cotidiano, tan propio, ¿no? Hasta ahí entra Dios hasta nuestras realidades humanas y cotidianas, ¿no? Esta señora que se llamaba Josefa Marmadillo, ¿no? Que sufría era esclava, era del sur, creo que de Chincha, y tenía paralizados los brazos. Entonces, como ya no servía, la liberan. ¿Ya? Pero no tenía cómo trabajar, porque estaba con los brazos paralizados. Se va a las Nazarenas en la procesión, le pide al Señor el milagro y se cura. Dice, ¿cómo te lo puedo agradecer? Yo sé cocinar bien. Entonces hace el turrón y empieza a repartir en la procesión el turrón de Doña Pepa hasta el día de hoy. Como diría usted, bendita sea. Bendita sea. Su obra y su mano, porque hasta ahora disfrutamos de ese manjar. Gracias por continuar aquí en Hora Contacto y vamos a hacer una pequeña pausa porque el fervor religioso convive con la cultura popular, pero también están los relatos sobre milagros, curaciones y promesas cumplidas. ¿Son un mito, fe o realidad? Ya volvemos. Esto es Hora Contacto. Querida comunidad de Hora Contacto, este es el momento ideal para que te unas a esta travesía por lo inexplicable. Suscríbete, activa la campanita. Hay muchas más historias que el tiempo no ha logrado revelar. Regresamos. Al hablar del Señor de los Milagros, inevitablemente hablamos de prodigios, desde testimonios de sanaciones hasta relatos de protección en guerras y tragedias. Los devotos aseguran que la fe ha obrado maravillas. ¿Qué dice la historia y qué dice la ciencia sobre esto, doctor? Hay muchas evidencias en la cual hacen alusión justamente al milagro. Y el milagro hay que entenderlo en un contexto histórico y cultural, porque el milagro está asociado a una cuestión de acto de fe de la persona que cree en la imagen o en el elemento externo que tenemos, y por otro lado, el efecto que produce ese elemento externo en la condición humana. Por eso es que ahí encontramos algunos elementos en la cual se asevera, ¿no? De que, por ejemplo, el señor Antuñano, que fue un personaje muy filántropo, él fue curado de una enfermedad muy dramática para su época. Que su época incurable. Así, casi era una enfermedad incurable. Él se entregó con mucha devoción y él se recuperó de la enfermedad. Por eso es que él, en reconocimiento de eso, puso y construyó la primera ermita de ese lugar y luego terminó comprando todas las parcelas de alrededor para construir lo que ahora es la iglesia de las Nazarenas. Y hasta el día de hoy, ahí uno cuando vaya a la iglesia y hay un espacio donde están los restos de Antuñano, como ese filántropo que fue el que dio origen a toda esta iglesia. Pero vea usted, está asociado a una recuperación de un mal incurable. Así pasaron con el conde de Lemos y otras autoridades de la época que desbordaron en mostrar evidencias de su mejoría y del restablecimiento de la salud perdida, ¿no? ¿Estos milagros pueden tener una explicación científica, médica, o la propia voluntad o la necesidad de la persona de sanar? Bueno, ¿por qué pensar en un ente externo que decide si te curas o no te curas? Bueno, lo primero es el muro. Es el Señor de los Milagros porque es un muro de barro que, a pesar de haber pasado tantos terremotos, se ha mantenido en pie. Es como que te dicen, mira, acá hay una cascada de agua que no se sabe de dónde sale, pero está saliendo agua. Sí. Y a una persona tú puedes decir, esta es una proyección de la necesidad tuya de creer. No, está saliendo, este es un imposible. Es imposible que un muro de barro no se caiga. No tiene vigas, no tiene andamiajes, no tiene cables por debajo. Es barro, ¿no? Ahora, la realidad del milagro es muy potente porque implica una gracia de algo que ya estaba totalmente fuera de las esperanzas humanas. Incluso para la medicina, ¿no? Claro, por supuesto, yo te puedo dar el testimonio. Yo he conocido la fe ante las lágrimas de mis padres al visitar las Nazarenas. Yo no sé qué edad tendría, 5 añitos, 6. Porque a mi hermano
él necesitaba, le habían dicho los doctores, por un problema cardíaco, él tendría 8 años. Él necesitaba hacerse una operación. En Estados Unidos no había medios para ir allá, no habían operaciones para niños, estoy hablando hace como más de 40 años, ¿no? Y el diagnóstico era que si salía bien de la operación, no iba a quedar bien. Justo en ese momento vamos a las Nazarenas. Yo me acuerdo mucha gente, mis papás con lágrimas en los ojos. Y justo al poco llega el doctor Samayoa a la clínica, una clínica acá en Lima, para empezar a hacer las operaciones a corazón abierto a los niños. Y tú lo ves a mi hermano el día de hoy, tiene el triple de energía que nosotros, una persona totalmente normal. Entonces, qué potente tú. Claro, llega un momento en que yo digo, pero ¿por qué tenemos que ir a las Nazarenas? ¿Por qué la gente tiene que venir aquí al cruce de la avenida Tacna soportando el tráfico? Porque aquí Dios les dio la gracia. Y era algo absolutamente inviable. Entonces, en Milagros también que llega una señora, como decía hace un rato, y dice, estoy desahuciada. No, ya no hay nada que hacer en mí. Tengo días, vengo a despedirme. El Señor acoge mi alma, pero si quieres, me sanas a Jesucristo, ¿no? Y al día siguiente se siente mejor. Entonces, ¿qué es eso? ¿Es una proyección interior de la señora? No, es milagro, es una señal. Y anda, dile a una señora que me encontré en la procesión de rodillas, una viejita con su hábito, ¿no? Y yo dije, pero a Dios le gustará eso. O sea, pobre las rodillas de la señora, ¿no? Me acerqué una vez, yo era seminarista, ¿no? Todo ingenuo, le digo, señora, ¿no cree que a Dios como que no le gusta eso? ¿Eras un sacerdote más joven? No era. Todavía no eras seminarista, ok. Porque me tocaba conducir a veces los cantos en la procesión, ¿no? Y la señora voltea y me dice, esa es mi promesa. Métate usted en sus cosas, déjenme a mí con las mías. Es una promesa que yo le he hecho a Dios. Justo ahí queríamos hablar, porque estábamos hablando de esta parte de los milagros y hablar un poco de por qué el Señor de los Milagros se llama así. Justamente es por esta cantidad de milagros. ¿Cómo lo ven ustedes desde la antropología? ¿Como un fenómeno? ¿Como una cuestión, digamos, de que como una especie de clímax en el que todo el mundo está necesitando esto y esta unión de voluntades genera estas respuestas inexplicables, estas curaciones? Definitivamente entender que frente a un requerimiento humano o frente a una necesidad o a una carencia, de pronto se da el cumplimiento de esos deseos o esas cuestiones aspiracionales que el ser humano de alguna manera tiene. Entonces siempre uno busca una respuesta, una explicación o una manifestación de los hechos. Y es ahí justamente donde hacía referencia hace unos instantes, ¿no? Que la contextualización y las circunstancias en las que se da y la fe o el compromiso del sujeto frente a los fenómenos externos, como es el mundo de la espiritualidad o este mundo del recogimiento, es que empieza uno a buscar en estos elementos la fuerza, el poder, para que desde ahí podamos obtener lo que no podemos obtener humanamente. Entonces, la manifestación en este caso del Señor de los Milagros se da, por ejemplo, por las enfermedades incurables. Se da porque logra controlar la furia de la naturaleza, como son los temblores. Acabamos de ver que también controla fenómenos globales como el COVID-19 y algunos otros acontecimientos de los fenómenos de la naturaleza. También podemos encontrar que el Señor de los Milagros ablanda los corazones, como por ejemplo de Antuñano, del mismo conde de Lemos, cuando mandó destruir la imagen, pero de pronto terminó él siendo parte de ese acontecimiento, y él era uno de los más fervorosos participantes de la imagen del Señor de los Milagros. De manera que ver todos estos hechos nos ubica en una situación donde debemos de tener respeto y mucha aceptación de estos fenómenos que a veces racionalmente no lo podemos explicar, pero sí lo podemos explicar por la manifestación de los fenómenos que en estos acontecimientos se dan. ¿En qué momento aproximadamente es que ya el Señor de los Milagros es considerado como lo que es ahora? Porque me imagino que para el caso de los santos, para la canonización, se toman testimonios y se da verificación de que ha obrado según lo que se manifiesta. Y también, como me dice el padre, hay un abogado del diablo también, ¿no? Para los milagros de los santos, sí. Tiene que haber el denominado abogado del diablo, que es la persona que pone todos los obstáculos humanos
posibles para tratar de cuestionar. Y, o sea, el santo tiene que haber pasado por todos los filtros habidos y por haber para que se le declare ya venerable, y luego se piden esos 2 milagros, uno para ser beatificado, otro para ser canonizado, porque ya son la huella de Dios. Y en el caso del Señor de los Milagros. El Señor de los Milagros es pintado aproximadamente en 1651, y ya el reconocimiento oficial por el virrey conde de Lemos se hace en 1671. Es por aclaración en todo caso. Sí, como había señalado el doctor, cuando intentan borrar la imagen, claro, y no la pueden borrar porque decían que la imagen cobraba vida, que se paralizaba a la persona que se acercaba. Entonces la gente dijo, no, esto ha llegado para quedarse aquí es donde lo quiere el Señor. Y ya más adelante, sí, el siglo XVIII, es que se le hace el patrono jurado de la ciudad de Lima. Es el patrono, junto con Santa Rosa de Lima también, ¿no? Me ha dejado pensando muchísimo el testimonio de su familia, el testimonio de su hermano. Ah, sí, no me emociona. De hecho, cuando yo estaba chiquito ahí, decía qué mar de gente, ¿no? Y pues ahora que yo soy el que llevo a mis padres y a mis hermanos a celebrar la misa en acción de gracias, yo digo, qué caminos de Dios, ¿no? Yo nunca pensaba estar en el altar con la imagen de Dios. Yo me estremezco cuando estoy allí y digo, Dios mío, o sea, uno que se conoce como es. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa porque el Señor de los Milagros también es un fenómeno cultural que ha traspasado fronteras. En el último bloque descubriremos cómo esta devoción ha cruzado el océano y se ha convertido en una tradición global. Esto es Hora Contacto. Volvemos. Si esta historia te hizo cuestionar la realidad, suscríbete, activa las notificaciones. En Hora Contacto, los misterios apenas comienzan. Seguimos. Hoy el Señor de los Milagros no solo recorre las calles de Lima, en Nueva York, Madrid, Roma o Japón. Comunidades enteras de peruanos y devotos de todas partes del mundo acompañan su andar morado. ¿Cómo se convirtió en un símbolo global de fe e identidad, profesor? La migración y la condición gregaria del ser humano a veces nos traslada y nos transporta de un lugar a otro. Y en esa condición de un hombre migrante peruano siempre lleva consigo algo fundamental. Uno, sus elementos propiamente materiales, simbólicos, que pueden ser desde algunas pertenencias que lo vinculen con la realidad de donde procede, y otro es el elemento más profundo que va consigo, que es la fe y la espiritualidad. Y en ese emprendimiento hacia la búsqueda de nuevos horizontes siempre encaminamos nuestra ruta a alguien que nos dé la seguridad y la confianza. Y mucha gente que ha salido fuera del país sale encomendándose al Señor de los Milagros. Pero que eso se contagie a las personas de una nacionalidad distinta, a veces de un idioma totalmente distinto, no es muy frecuente. Exacto, pero al llegar a estos lugares ellos empiezan a generar estas comunidades y estas hermandades, donde justamente se empieza a predicar las bondades de esta imagen sagrada, que por los actos que ellos reverencian, ¿no? de los milagros y el significado que tiene para la población peruana, empiezan a crear también sus comunidades. Por eso es que esto va a ser un elemento contagiante, ya no solamente porque hablas con un peruano, sino porque es la imagen la que convoca. Porque no olvidemos que el ser humano siempre busca un ser superior para buscar una suerte de un refugio ante lo desconocido y ante el miedo de algunos acontecimientos que nos sucede. Y entonces aparece el Señor de los Milagros como una opción para poder encontrar esa tranquilidad humana que necesitamos. Por eso vamos a darnos cuenta que hay países como Argentina, Chile, en Estados Unidos, en Japón, incluso en Australia. Vamos a ver que también hay comunidades y es más, existen ya hermandades reconocidas oficialmente en el exterior, donde se encargan justamente de desarrollar actividades muy similares a lo que se hace acá en la iglesia de las Nazarenas.
Entonces vamos a darnos cuenta que ahí primero es ese tema. Pero no solamente ha pasado por la cuestión de la comunidad como tal, sino también ha tenido ciertas injerencias en los estamentos políticos. Hay gobiernos que lo han declarado como la santo de la ciudad, etc. Por ejemplo, en el caso peruano, ¿no? El Señor de los Milagros ha tenido la condecoración de la Gran Cruz del Palacio de Gobierno, las máximas medallas que da el Congreso de la República. En otros países también lo han albergado como un elemento que ayuda a encontrar la fe y a promover los valores en su comunidad. Por ejemplo, he estado en México varias veces y he podido constatar que la fe que se tiene allá a la Virgen, ¿cómo se llama? Se me ha ido. Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es muy potente. Sí. Es muy potente y muy poderosa. También es algo que está integrado a la cultura mexicana. Sí, por supuesto. Sin embargo, justo hablábamos un poquito en el entretiempo, no tenemos una imagen que se haya penetrado tanto en otras sociedades, en otras culturas, en otros países. La Virgen de Guadalupe obviamente tiene una cierta presencia acá, pero no es tan poderoso, ¿o me equivoco? A ver, ¿qué nos puede decir usted, padre? Bueno, sí, el culto de Guadalupe es extendido también en los 5 continentes. Sí, muchísimo. Yo iba hace poco con mi madre a Sevilla, por ejemplo, ahí donde hay todo el pueblo tiene en su corazón a la Virgen de la Macarena, es su Virgen, y en uno de los altares, la imagen central que hay en ese altar lateral es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Reconocida como la reina o la emperatriz de América. Hay otras devociones que también están en todas partes del mundo, porque también así lo quiso el Señor, como el Señor de la Divina Misericordia, que es un pedido expreso de Jesús que le dice a la religiosa Faustina Kowalska: pinta esta imagen y se va a difundir en el mundo entero. Es un ámbito más eclesial, ¿no? Yo creo que con Perú, cogiendo el tema del Señor de los Milagros, el que llegue a tantos lugares también es un deseo de Dios. Creo que Perú tiene algo especial también. O sea, es la tierra donde llega la fe, donde surge el primer fruto de santidad, que es Santa Rosa de Lima. De Lima, claro. Es una tierra riquísima, es un mestizaje de todas las razas, es un Machu Picchu. O sea, el Señor de verdad que ha bendecido. No sé si esto suena un poquito, no sé, ¿no?, a los que no sean peruanos, pero yo creo que nos sentimos positivamente orgullosos de Perú, y creo que en el tema espiritual, de alguna manera, Dios también ha querido bendecirnos a través de esta devoción. Porque, como te digo, he ido a Tampa, he ido también a España, he ido a Italia, le he preguntado a la gente, te encuentras en un templo sin querer la imagen de San Martín de Porres, el Señor de los Milagros, y ya es gente propia que ha recibido gracias de Dios a través de esa devoción peruana. Entonces, y aparte las procesiones, ¿no? Y ves personas de distintas nacionalidades atrás del Señor de los Milagros. Hace poco en Argentina también estuve y hay una iglesia muy bonita dedicada a la primera santa de la hispanidad, ¿no? La peruana, Santa Rosa de Lima. Una iglesia dedicada al norte de Argentina y muy visitada también. sí. Eso sorprende, por ejemplo, ¿no? En el caso del Señor de los Milagros tiene una presencia muy marcada, como hablábamos, de las procesiones, los grupos, las hermandades que ya existen. Cofradías. Es un fenómeno cultural, digamos. Sí, yo creo que como peruanos también somos conocidos mucho también por ser muy acogedores. Entonces todo este ambiente, la hermandad, que se junta con la tradición, que está en el turrón, que se juntan para comer, pero en torno al Señor, es algo que gusta también donde va, ¿no? Pues es ese Dios que entra en tu hogar, por así decirlo, ¿no? Y que actúa. Porque le preguntas a la gente de la hermandad y te dice: estoy aquí porque me sanó de esto, arregló este asunto, me concedió esta gracia, o me dio consuelo cuando pues algún ser querido partió, ¿no? Y ahí, adicionando a ello, hay que tomar en cuenta que en los primeros momentos, para ser parte de las cuadrillas, por ejemplo, del Cristo Moreno, tenías que ser moreno.
Era un poco... El requisito. El requisito era de ser moreno para formar parte de la cuadrilla. Pero luego ya posteriormente eso se amplió y donde ya pueden entrar otras personas. Yo creo que ahí está otro de los milagros, del Señor de los Milagros, que es el que nos une tanto a los indígenas, a los indios, a los cholos, a los mestizos, a los criollos, a los afros, y es decir, a toda la población nos unifica y crea un sincretismo muy profundo de la religiosidad, y que por eso será que también eso marca un hito distinto a las demás imágenes que hacían referencia hace unos instantes, porque justamente nos invita a caminar. Y en ese caminar es lo que nos invita a contactar con la realidad. Por eso la procesión es un elemento que no solamente es que van los feligreses caminando por las calles de Lima. Y esta misma manifestación que moviliza emociones de grandes grupos poblacionales se manifiesta también en otros lugares. Por eso le decía, por ejemplo, en Argentina, Chile y en otros países del mundo, no es solamente la fe por la fe, sino la fe que moviliza. Te pone en contacto con la realidad. Y entonces la manera de manifestarte, por ejemplo, con el Señor de los Milagros, uno puedes hacerlo cantando, otro puedes cargando el andas, ahumando, o cantando, orando. Hay algunas personas que van descalzos, otros que van arrodillados. Es decir, tienen muchas formas de cómo quieren expresar su devoción al Señor de los Milagros, pero lo hacen nuevamente, caminando por las calles de Lima. En este caso acá, pero en otros países también lo hacen de esa manera, ¿no? Estamos hablando de una imagen que se ha vuelto identidad peruana ya, una identidad nacional. Totalmente, totalmente. Pensar en Perú es decir, el Señor de los Milagros, Machu Picchu, Santa Rosa, el ceviche, Chabuca Granda, claro. En fin, Juan Diego Flores, es parte de... Incluso gente, aunque no crea, ¿no? Pero lo reconoce. Exacto. Y ahí va, ¿no? O sea, porque nuestro programa no solamente llega a católicos, llega a un público muy diverso, incluso personas que no son creyentes, pero creo que el no ser creyente no lo priva a uno de admirar las manifestaciones populares, ¿no? Las manifestaciones de fe, que algunas personas no lo entiendan o no lo entendamos, no quiere decir que no ocurra. A veces está fuera de nuestra capacidad de comprensión. Sí, hay casos donde, por ejemplo, el hijo no es creyente, pero la mamá sí. ¿Y qué le va a decir algo el hijo a la mamá? ¿No? Lo agarra a cachetadas. Claro, pero por ahí también ha entrado, de alguna manera, la fe, ¿no? A veces yo me he encontrado gente, un caso concreto de un chico que entraba a la iglesia, pero no entraba, digamos, como si estuviera yendo a una iglesia, ¿no? ¿De dónde vendría? Y yo solamente miré, yo estaba también entrando a rezar un poco y le digo a Dios, bueno, Dios, pues, bendice a este chico, ¿no? Oriéntalo. Y entré. Y en eso, estando rezando, escucho una voz que me dice, padre, volteo y era el chico. Y me dice, ¿me pueden decir mi rosario? Me dice, sí, le digo, ¿y cómo has venido por acá? Me decía, me dice, no sé, me dice, Pero no sabe por qué. pero quiero cambiar de vida, me dice, quiero cambiar de vida. Bendígame mi rosario, es lo que mi mamá me decía que rece, no sé ni cómo rezarlo, si me puede enseñar. ¿Qué puedo hacer? Digo, bueno, aprende a rezarlo, leí una página de YouTube, le digo, si quieres, pues anda y confiésate. Y se confesó. Entonces comenzó por ahí a retomar esa fe que él negaba un poco, pero que su madre, con sus oraciones, con todo, en un momento de su vida hizo que él las pueda también acoger. Interesante, de verdad que hay. Para terminar, ¿qué nos quisiera agregar, por favor? No, lo interesante es que nuevamente yo creo que el Señor de los Milagros es una plena manifestación de ese sincretismo cultural, como al inicio indicaba, ¿no? Tenemos al Cristo moreno ahí, pero al sol y la luna acompañándonos como ese símbolo de la cosmovisión andina que está presente en nuestra realidad y que tiene una manifestación más abundante a través del catolicismo, que fue como resultado de este sincretismo cultural. Sin embargo, a ello también vale la pena agregar que el mes de octubre también se manifiesta y como una parte de nuestra identidad nacional, porque primero, el acta de fundación de la iglesia y de todos los movimientos religiosos en torno al Señor de los Milagros ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Bien, claro. ¿No? Pero aparte de ello, también hablar del Señor de los Milagros y hablar de octubre es hablar de la gastronomía. No podemos olvidar que un mes de octubre sin turrón de Doña Pepa
sin los anticuchos y sin los picarones. Y volvemos a los anticuchos. Los anticuchos, por ejemplo, es un producto de un potaje preparado por los afros, porque eran preparados a partir de los alimentos o de las sobras de los animales que comían los grandes señores. Bueno, eso para ser parte de ese banquete que también se confabula para poder hacer una celebración del Señor de los Milagros, en el cual nos une a todos los peruanos. Qué satisfacción me ha dado conversar con ustedes. Les agradezco mucho la presencia aquí una vez más en Hora Contacto. Padre, bienvenido. Ojalá que tengamos ocasión de compartir otro programa. Y a ustedes los invitamos a recibir esta información, compartirla con sus familiares, con sus amigos. Es el mes de octubre, mes del Señor de los Milagros por excelencia. Y los esperamos, como siempre, en una nueva edición de Hora Contacto. Hasta la próxima. Hoy nos asomamos a un universo que desafía la lógica. Si este viaje te sorprendió, presiona me gusta, comparte y suscríbete. Hora Contacto no termina, apenas comienza. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en las redes sociales. Nos vemos. Gracias por acompañarnos hasta este punto del misterio.